Gracias porque el Señor sabe todo. Bueno, mi Así es. querido hermano, estamos nuevamente estudiando las mujeres de la Biblia y me encontré con una mujer muy especial, que a algunos no les gusta, pero todo tiene un propósito. Todas las vidas de las mujeres de la Biblia tienen un propósito, al igual que la de nosotros. Y esta mujer se encuentra nada menos que en Oseas, ¿ya? Y su nombre es Gomer. Gomer. Gomer es la esposa del profeta Oseas, ¿ya? Y los textos que vamos a usar hoy día es, se encuentran, son los siguientes. Oseas capítulo 1, del versículo 2 al 9, Jeremías, el capítulo 3, versículo 1, el versículo 12, el versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 10, del 1 al 14, el capítulo 15, versículo 10. Isaías, capítulo 30, versículo 18. Jeremías 25, capítulo, versículos 5 y 6. Ya. Oseas, capítulo 2, versículo 16, 17. Génesis 32, 12 e Isaías 11, 12. Esos son los textos que vamos a usar hoy día, ¿ya? Y bueno, mis queridos hermanos, vamos a ir inmediatamente a la lectura y después vamos a dar una pequeña introducción, ¿ya? Oseas del capítulo 1, versículo del 2 al 9. Del 2 al 9 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros me sois mi pueblo, no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Amén. Ese capítulo se refiere a la familia de Oseas. Bueno, mi querido hermano, como les dije, iba a dar una pequeña introducción, ¿ya? Sabemos que Oseas es un profeta menor, ¿ya? Y el tema que vamos a tratar aquí está bien identificado, ¿verdad? Que es la infidelidad, ¿ya? Y esto se escribió más o menos en el año 755 a 715. Antes de Cristo suceden estos hechos. Y el autor es Oseas y el lugar es Reino del Norte. Y ya como ustedes pudieron darse cuenta, mis queridos hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice que Oseas era un profeta, bien digo, un profeta, ¿ya? Y, y a él, mi querido hermano, se le dio una tarea tal vez ingrata, tal vez, como quien dice, rara, porque Dios querría que uno de sus hijos se casase con una mujer fornicaria, una mujer adúltera, ¿ya? Eh, pero él todo tiene un trasfondo, mi querido hermano.
El ministerio de Oseas, mi hermano, comienza durante un tiempo de prosperidad en el reino del norte, pero esa prosperidad, mi querido hermano, solo es externa, externa, porque interiormente el pueblo era idólatra y malo, mis queridos hermanos, y en menos de 30 años Israel y su capital, Samaria, caerán. Y el libro de Oseas, mis queridos hermanos, nos detalla la infeliz unión de este hombre, ¿ya? Con esta mujer que es infiel. Y esta historia, mis queridos hermanos, sirve como un paralelismo, como podríamos decir, o tal vez una alegoría, eh, ya porque Dios le pide a él que se case con esta mujer y es para expresar, mi querido hermano, eh, la clara lealtad de Dios y el adulterio espiritual de Israel. Lo que quiere Dios es que es, nos demos cuenta cómo estamos delante de la presencia de Él, ¿ya? Y allí Él va enfatizando a través de esta escritura la pena, o sea, su nombre, mi querido hermano, significa salvación. Y expone los pecados de Israel y los contrasta con la santidad de Dios. Ya la nación debe ser juzgada por su pecado, pero en el futuro nos dice ya la palabra que va a ser restaurada. Y todo esto es gracias a Dios, ¿ya? Y mi querido hermano, aquí la palabra de Dios nos dice también que en el capítulo 1, versículo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bueno, mi querido hermano, esto en ese tiempo se sitúa todo esto ya cuando Dios llama a Oseas para que se case con Gomer, ¿ya? Y estos reyes, mis queridos hermanos, estos reyes, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Jeroboam, mis queridos hermanos, eh, estaban allí. Y en todo ese tiempo, ¿por qué se nombran? Porque en ese tiempo fue el ministerio de Oseas. Y el ministerio de Oseas duró 40 años, mis queridos hermanos. Así que fíjense bien cómo Dios llama a este hombre de Dios, a realizar este acto de, ¿qué? De tomar por esposa a una mujer fornicaria, ¿ya? Y, y Oseas, él sabía que Gomer era una prostituta cuando se casó con ella. Y, y él era fiel a Dios, le hizo caso, obedeció. ¿Por qué? Porque su amor era más grande a Dios, ¿ya? Y la fidelidad de él era inmensa. Por eso toma por esposa a esta mujer. Y en Jeremías 3:1, mis queridos hermanos, dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare con otros hombres, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová en, en este versículo, vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque es eso lo que Él nos está pidiendo hoy día a nosotros también a través de esta escritura, mis queridos hermanos, que nos volvamos a Él, que, que, que no estemos así como esta mujer Gomer, ¿ya? Dice, y el versículo 3 de Jeremías, versículo 12, dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordia soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Versículo 14, convertíos hijos de rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré
uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Qué hermoso es como nos habla Dios, a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que por nuestra carnalidad, ¿ya? Muchas veces le somos infieles a Él. El Señor tiene misericordia de nosotros y Él nos llama y no se cansa de llamarnos. Pero aquí en Oseas nos está hablando claramente y directamente, mis hermanos, al corazón, ¿ya? Y así es como Oseas le obedeció, Él quiere que su pueblo le obedezca. ¿Y quién es su pueblo? Nosotros, que hoy día estamos escuchando esta palabra, todo, este pequeño estudio de acerca de las mujeres de Gomer, ¿ya? Y nos dice, mis queridos hermanos, en, en Oseas 1, versículo 4, primero que nada voy a decir, el versículo 3 dice, fue pues bien y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. El versículo 4 dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Miren, mi querido hermano, lo que él nos está hablando en este día. Ustedes todos conocen la historia, ¿verdad? Ya lo hemos leído, lo hemos pasado, y si no, vamos a recordar un poquito. ¿Qué significa la palabra Jezreel? Jezreel significa que Dios es, dispersa, ¿ya? Dispersa o esparce también, ¿ya? Y en Segunda de Reyes 10, versículo 1 al 14, dice que es Jezreel, no vamos a leerlo, sino que para usted cuando tenga paciencia lo lee, ya. Jezreel era el nombre del lugar donde Jehú, ¿se acuerdan quién es Jehú? Jehú fue el que mató a los 70 hijos de Acab, ya. Y como Jehú, mi querido hermano, mató a estos hombres, también puso fin a la línea de Acab, ya. Así Dios hará cesar a toda la dinastía de Israel en el año 722 a.C., el reino del norte y su capital Samaria. Ahí es cuando él dice que caerá. ¿Sabe por qué? Porque, ¿se acuerdan quién es Jehú bien? Yo les voy a recordar un poquito. Jehú es quien mata nada menos que a Jezabel, ¿ya? A Jezabel, a esa reina malvada, mi querido hermano. Y, y este rey, Jehú, cumplió la palabra de Dios, matando a Jezabel. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver, dirá usted, Gomer en todo esto? Pues bien, porque Gomer, al igual que Jehú, tenían doble cara, ¿ya? Tenían cosas ocultas, ¿ya? Llevaban una doble vida, eso quiere decir, ¿ya? Y, y Jehú fue quien mató a Jezabel, como le digo, y Jehú también, él tenía una doble vida, una doble dobleces en su vida, cosas que solo Dios conoce. Dios lo mandó, ¿verdad? Le dio una orden y él lo hizo. Pero este hombre también tenía esos pecados, como decimos a veces, ocultos, ¿ya? Tenía doble vida, ¿ya? Este hombre tenía sus propios baales, ¿ya? Tenía sus propios baales. ¿Qué significa que tenía baales, mis queridos hermanos? Significa que él, mis queridos hermanos, vamos primero a desglosar qué es lo que es Baal. Baal, mi querido hermano, significa literalmente señor o amo, ¿ya? Y poseedor o esposo. Todo eso significa Baal, ¿ya? Este Baal obtiene algo a cambio. ¿Algo a cambio de qué? De lo que le esté dando. ¿Qué le estaba dando este hombre? Este hombre le estaba dando su adoración. Él no era por cien que le pertenecía a Dios, ¿ya? Como muchos hoy día se encuentran en el mundo, ¿ya? Alaban a Dios,
pero más prefieren las cosas del mundo, ¿ya? Pasan más tiempo con las cosas del mundo que con Dios. Y es lo mismo que hacía Jehú. Mis queridos hermanos, los israelitas, mis queridos hermanos, en ese tiempo se contaminaron, mis hermanos, se contaminaron con el culto de una falsa deidad. O sea, ¿qué quiere decir? Un falso Dios. Y que todos los cananeos poseían, los cananeos eran, ellos tenían su propio Baales, ¿ya? Y eso implicaba una posesión más que una relación. Lo que nosotros tenemos con Dios es una relación, pero ellos tenían una posesión, ¿ya? Adoraban a Baal, le pertenecían a Baal, pero no tenían relación con él. ¿Me, ¿Me entiende? Por eso Dios eterno, mi querido hermano, disoció el término Baal, lo dividió en dos, no es una palabra junta. Ba, apóstrofe, al, que significa que los separó, ¿ya? Por eso él les dice aquí en la palabra de Osea, le dice en el capítulo 2, versículo 16-17, le nombra allí y le dice que no lo llamarán más Baal, sino que le llamarán Ichi. ¿Y qué quiere decir Ichi, mi querido hermano? Ichi quiere decir mi esposo, ¿ya? Y, y eso indica una relación familiar, una relación íntima. Por eso el Dios nos está invitando a que Él sea nuestro amado esposo, nuestro Ichi, al quien nosotros debemos amar, que no debemos tener otros dioses más que Él. Yo no sé por qué el Señor me hace decir esto, porque a veces nosotros, mi querido, inconsciente o conscientemente, le damos más prioridad a otras cosas que antes que estar estudiando la palabra, de congregarnos, de estar orando en vez de a Él. Y eso significa que nosotros tenemos otros dioses, que a veces preferimos más un partido de fútbol, como los varones, o qué sé yo, ir a jugar a la pelota, en vez de tener la relación con Dios. Dios nos está llamando a través de Gomer, de este estudio de hoy día, a que nosotros identifiquemos, que nos identifiquemos bien a quién le estamos sirviendo, a quién le pertenecemos, a nuestros propios Baales o a nuestro Dios, nuestro Ichi amado. Mis queridos hermanos, no sé si usted entiende, pero Dios es un Dios que cumple lo que promete. Y tal vez usted dirá, pero Jehú también cumplió con Dios, le obedeció, ¿sí? Le obedeció a Dios, pero había algo que a Dios no le agradaba, que tenía dobleces en su vida. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos dobleces en nuestra vida, sino que quiere que seamos transparentes con Él, como así decía la hermanita Margarita, ya que cada vez fuéramos a las plantas de Dios, le dijéramos, Señor, esto y esto me pasa. El Señor no quiere que haya nada oculto en nuestro corazón. Él quiere que nos abramos y le digamos, Señor, esto me está molestando, Señor, quítamelo. Si yo estoy en un error, corrígeme, Señor. Y es eso lo que nos invita el Señor. En Oseas, capítulo 1, versículo 5, dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Quebraré, dice él. ¿Por qué, mi querido hermano? Por los dobleces que tiene el ser humano. Habían simbolismo allí, mi querido hermano, del poder militar de Israel. Allí, todo esto son palabras que nos dice el Señor a través de la palabra, de este propio estudio. ¿Ya? Mi querido hermano, esta mujer, Gomer, era una mujer, ya habíamos dicho, una mujer adúltera, una mujer fornicaria. Ella no era una mujer que estuviera sometida a su esposo o que estuviera con sus pies allí en su hogar, sino que sus pies la llevaban a otros lugares, ¿ya? Pero esta mujer le dio un hijo, ¿ya? Un hijo a Oseas, ¿ya? Dice la palabra, concibió ella otra vez y dio a luz, en el versículo 6, una hija.
Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mi querido hermano, el nombre Lo-ruama significa no más misericordia, lo cual indica que Dios no se va a compadecer más de esta nación rebelde. ¿Ya? El Señor estaba profundamente enojado, dolido por la actitud de Israel para con él. ¿Ya? Lo-ruama, sin piedad. Sin piedad. Dios no tendrá piedad por lo que hicieron. No tendrá piedad. Dice, Gomer, esta mujer se prostituía y Dios, dice la palabra, usó a sus hijos para juzgar sin piedad a su pueblo. Así lo dice su palabra. Lo-ruama se convierte, mi querido hermano, en una ilustración del juicio de Dios que castiga a la nación rebelde, a la nación por su incredulidad, por no creer en él, mi querido hermano. Y hoy nos sigue hablando Dios, mostrando su misericordia, su amor, al enviar a Jesús, mi querido hermano, a morir por nuestros pecados. Nos está diciendo, no esperes que sea demasiado tarde para recibir la misericordia. Nos está invitando. Él no se cansa de llamarnos. Nos cansa de llamarnos. Y Oseas 1:7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Mire, mi querido hermano. Y esto, el Señor perdón, mi hermano, el Señor nos está preparando. ¿Para qué? Para algo mayor, mi querido hermano. Voy a volver a leer. Dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes, ni jinetes. Y en Isaías, mi querido hermano, nos habla claro. Nos dice, ya no venía hablando, y nos dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Mire, mire lo que nos está diciendo. Al igual que ese pueblo que era incrédulo, que se dejaba llevar por él, que era rebelde, le habló con amor. Y hoy día nos está hablando a nosotros también con el mismo amor, aunque está enojado, está dolido, pero nos sigue hablando con amor. Dice, bienaventurados todos los que confían en él. Nosotros, mi amado hermano, confiamos en Dios, confiamos en su infinita misericordia. Confiamos en su amor eterno, porque con amor eterno nos ha amado, con el amor eterno nos ha cuidado, nos ha protegido. No quiere decir que no tengamos pruebas, sí las vamos a tener, porque las pruebas son parte del proceso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer, ¿ya? Es un propósito de Dios, y los propósitos de Dios se van a cumplir. Y en Jeremías 25, capítulo 25, versículo 5 al 6, dice, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y os haré mal.
mi querido hermano, Jehová nunca deja de hablar a los suyos. Te envía siervos, profetas, llevándote, llamándote desde temprano y sin cesar, pero no escuchan, no escuchamos. No escucharon ellos, no escuchamos nosotros, mis queridos hermanos. Judá, mi querido hermano, es el reino meridional, ¿ya? Porque dice que él los va a llamar de los 4 extremos, mi querido hermano. Judá, el reino meridional, todavía, mi querido hermano, mantiene el genuino culto del Señor, los salvaré. Ellos todavía se rigen por lo que Isaías le hablaba, mis queridos hermanos, ¿ya? Y en el reinado de Ezequías, el ángel de Jehová mató a 185,000 asirios, posponiendo la caída de Jehová de Jerusalén por casi 150 años. Mi querido hermano, el amor de Dios siempre va a estar presente, siempre va a estar protegiendo, como le vuelvo a recalcar. Aquí en Oseas, mi hermano, él nos habla de todo lo que aconteció en ese tiempo, ¿ya? Oseas nos viene a hablar, ¿ya? Y nos habla claramente a través de esta alegoría de que Dios hizo casarse a su profeta con una mujer adúltera. La mujer adúltera viene simbolizando ¿a quién? A su pueblo. No lo olvide, ya no lo olvide. Es un simbolismo. Dios habla en su palabra, está llena de simbolismo, ¿ya? Y en Oseas 1:8 dice, después de haber destetado a los Ruama, concibió el Dios a luz un hijo y dijo, Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, mi querido hermano. El nombre de Loami significa no mi pueblo, ¿ya? Indica el fin de la relación con Dios. Los 3 nombres de esta mujer, de sus hijos, Jezreel, que significa juicio, lo Ruama es la tolerancia pasiva que tiene Dios para con sus hijos, y Loami, ninguna relación. Y ahí se corta la relación. Mi querido hermano, y nos vuelve a hablar a través de esta unión con esta mujer, ¿verdad? Y nos dice en versículo 10, 1:10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijos del Dios viviente. Qué maravillosa palabra, mi amado hermano. ¿Les recuerda algo a ustedes? ¿Están haciendo memoria? ¿Le está tocando el corazón como me lo tocó a mí? Mi querido hermano, Él nos viene hablando desde hace mucho tiempo, desde el principio. En Génesis 32:12, allí deja claramente especificado. Dice, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Qué hermoso, mi querido, qué hermoso. Es allí Jehová hablándole a quién, a Jacob, mi querido hermano. ¿Después de qué? De que Jacob hizo una oración. ¿Cuándo? Cuando él se iba a enfrentar allí a su hermano Esaú, cuando iba él allí, él tenía temor de que Esaú que lo recibiera mal, ¿ya? Entonces él va, se postra y ora. Y esta es la respuesta que Dios le da. Le dice, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y esta es la misma promesa que le dio Dios a quién, ¿se acuerdan? A Abraham. La misma promesa. Imagínense, él desde cuándo está hablándole a su pueblo, desde cuándo él está cumpliendo sus promesas, que nos está diciendo la palabra de Dios, que Dios es un Dios de promesa, un Dios que cumple,
Un Dios que no es como el hombre que promete y luego se olvida, que ya no quiere hablar del asunto, pero no, Dios viene una y otra vez hablándote a ti, hablándome a mi corazón. ¿De qué? De que confiemos en Él, que no seamos como Gomer, que no lo engañemos a Él, que no hagamos cosas indebidas, que no seamos como una mujer adúltera, mis queridos hermanos. El versículo 11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Claro que va a ser grande, querido hermano. Y nos vuelve allí volvemos atrás y volvemos a ver allí a Isaías, que también lo dijo, y levantarán pendón a las naciones, y juntaré a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Y eso ya está pronto, muy pronto se va a suceder eso, mi querido hermano. Dice que recobrará el remanente desde los 4 puntos cardinales, mi querido hermano. Aquí, si usted va a la palabra de Dios, ahí describe que desde lo alto de Egipto, Etiopía, se extiende desde el sur de Sudán, Elán, Mesopotamia, y está en el delta, dice, del Éufrates, costas del mar a los territorios que bordean el Mediterráneo. Todo esto representan los 4 confines de la tierra, los 4 confines, mis queridos hermanos. Allí nos está hablando claramente y dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Grande, mis queridos hermanos. Imagínense aquello, mis queridos hermanos, tan grande. Allí será la reunificación de los 2 reinos, mis queridos hermanos. Tendrá lugar tras el exilio, una fusión bajo un solo jefe. No será, mi querido hermano, definitiva, sino que dice hasta que el Mesías los reúna, ¿dónde? En Jezreel, para indicar Dios esparce. ¿Pero qué? Adquiere su significado positivo cuando dice que Dios siembra y luego los reúne. Qué maravilloso es lo que nos está entregando el Señor. ¿A través de qué? De este estudio, mi amado hermano. Y en Oseas, capítulo 2, versículo 2, dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Mi querido hermano, aquí en Oseas nos está diciendo, nos está hablando, mi querido hermano. Y luego nos dice, ¿verdad? Que él va a llamar, a los seres humanos que formen, mi querido hermano, la nación, para que clamen por justicia, como los hijos cuyo hogar se ha roto a causa del adulterio, mis queridos hermanos. Esta es una preciosa invitación, mi querido hermano. Dice que ella ya no es mi mujer, porque sus acciones adúlteras han roto que la relación matrimonial, mi querido hermano. Por eso dice su palabra que los hijos cargan con el pecado, Dice, lo voy a leer, mi querido hermano. Dice, no sea que yo despoje y desnude, le ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Se da
se da cuenta, puede advertir usted lo que nos está hablando Dios, lo que nos está diciendo hoy día, mi querido hermano, de cuán importante es, mi querido hermano, que nosotros cada día estemos escudriñando su palabra, que estemos cada día compenetrados en ella, que estemos allí buscando esta promesa, mi amado hermano, tan grande. Mi amado hermano, Dios a la verdad llamó a Oseas a que se casase con esta mujer fornicaria, adúltera, que iba y se venía, mi querido hermano, que cada vez se acercaba, se iba, que el pobre Oseas tenía que ir a buscarla, ¿ya? Al igual hace Dios con nosotros, Él nos busca, Él no se cansa de buscarnos, se cansa de hablarnos. Primeramente Dios le ordena que se case con Gomer, que tenga hijos con ella. Ella es infiel, comete adulterio. Su infidelidad es representativa, mi querido hermano, ¿de qué? De la infidelidad de su pueblo, ¿ya? Pero al igual que Oseas, Dios tiene un amor paciente. Así como Oseas tenía un amor paciente por Gomer, Dios nos sigue amando. Incluso, mi querido hermano, en medio de nuestra inmoralidad, en medio de nuestra rebelión, Oseas, con su amor, redime a esta mujer, la redime de la esclavitud y la coloca de nuevo en ese puesto de esposa, ¿ya? De una forma similar, de una forma especial, ¿ya? La idólatra, esa mujer infiel, es Israel, mi querido hermano, y va a ser completamente restaurada en su relación con Dios algún día, que no está muy lejano, mi querido hermano, que no está muy lejano, debido a que a su dolorosa experiencia con Gomer, Oseas puede llegar mente aquí a entender mejor la pena de Dios por su pueblo infiel, a pesar de que Israel ha endurecido su corazón ante el último llamamiento al arrepentimiento. Dios misericordiosamente ha realizado. Para él sigue siendo el momento de sanar y redimir a su pueblo. Sin embargo, ellos se mantienen con arrogancia en su rebelión. Mi amado hermano, esto nos da mucho que pensar en la situación en que estamos viviendo nosotros, en la situación como está el mundo. Y nosotros no debemos, mi querido hermano, aplacarnos, no debemos dejarnos intimidar a pesar de nuestros propios de nuestras propias vicisitudes, de nuestras propias tribulaciones, mi querido hermano. Nosotros podemos experimentar momentos de sufrimiento, tal vez físico, emocionales, ya, pero cuando nos amargamos, mi querido hermano, puede permitir que Dios nos utilice, ya, porque Dios utiliza nuestro sufrimiento, mi querido hermano, para reconfortar a otros en su dolor. Esto es lo que hay en el fondo de, del mensaje de Pablo también, ¿ya? Cuando escribe, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Eso lo encontrará usted en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 6. Dios ama a su pueblo, mi querido hermano, a pesar de sus pecados, a pesar de sus faltas. Pero usted, mi amada hermana, usted y yo podemos contar con la fidelidad de Dios, incluso aunque nosotros seamos infieles. El arrepentimiento es el primer paso en el camino del regreso a una relación con Dios. Nosotros somos su esposa, Él es nuestro amado Ichi, nuestro esposo. Que Dios les bendiga, mi amada hermano. La próxima semana terminaremos con el segundo capítulo, si Dios lo permite.
Amén. Quien quiera decir algo puede decirlo. Tiene de aquí hasta las 5:30. Hermana Elena, muchas gracias por lo que compartes, porque he dicho, como tú dices, la palabra, nosotros fácilmente, es fea la palabra que voy a decir, pero es así, somos infieles, somos infieles, somos ingratas. Queremos en los grandes procesos, esperamos respuesta milagrosa en peticiones inmensamente grandes y nos vemos la respuesta en el Señor en lo cotidiano, en lo diario vivir, en lo que está enfrente de nuestras narices, nos damos gracias. Amén. Y yo veo de parte mía, de parte nuestra, no sé, infidelidad, porque Amén. esperamos demasiado, mucho, y somos incapaces de ver la maravilla que está a nuestro alrededor y esperamos un milagro en un proceso que podríamos estar viviendo lo personal, otra vez la familia o una amistad, alguien que amamos, y, y Él simplemente lo que quiere es que, como esos tremendos hombres que le dio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, puedo observar yo, por lo menos, eran hombres muy, muy agradecidos, muy obedientes, muy sujetos. Esos tremendos hombres que fueron plasmados en la palabra de Dios no eran santos totalmente, no, ellos tenían cada uno su como decimos Propias aquí, debilidades. sus debilidades, sus yayitas, como decimos aquí en Chile. Pero sin embargo, eran hombres que reconocían el poder de Dios, el amor de Dios en ellos, y eran obedientes, se sujetaban, eran agradecidos. Eso es lo que yo puedo observar ahí, en lo que es Amén. la palabra. Amén, hermano. Amén. Hermano Miguel Ángel se quedó dormido. No, el No, hermano hermanita, Miguel. me dejó a mí el Zoom, pero no puedo apagar la grabación. Ayer sí la pude apagar y ahorita trato de apagarla y no se apaga. Yo creo que hasta que nos despidamos, si quieren ya cerramos el Zoom y si hacen Sí, alguna oración para cerrarlo sí, y lo cerramos. yo quisiera que oráramos porque yo ya me tengo que arreglar para ir al médico. Ya. Si alguna de ustedes quisiera hacer la oración ya para cerrar el Zoom. Dios nos dio justo los minutos, ni que yo hubiese puesto todo allí justito, no, me alcanzó todo. Así que la próxima semana vamos a terminar, mis amadas. Es muy, muy hermoso. Es Hay hermosísimo. mucho que hablar sobre Oseas y Gomer, esta mujer que a pesar de ser infiel, a pesar de ser como era, él iba, la amaba, le daba su cariño. Alguien que ella buscaba el amor, nunca lo encontró, no se daba cuenta que lo tenía al Que lo lado de su. tenía ahí. Y nos pasa lo mismo a nosotros. A Mm, veces queremos algo que no vemos y lo tenemos aquí al ladito de nosotros, aquí dentro de nuestro corazón, que nos dice, aquí estoy, aquí a mi lado. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás atribulada? ¿Por qué estás turbada? ¿No me ves que estoy aquí? ¿No me ves que cada día te doy motivos para agradecerme, te doy motivos para hacerte feliz, te doy motivos para que sonrías? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás cabizbaja? ¿Por qué caminas agachada cuando yo te liberté, cuando yo te perdoné? Yo quiero que andes